Tía, ¿cómo estás? ¿Están todos bien? ¿Todos bien? Bien, ¿y ustedes? Bien. Bueno, el otro día estuvimos mirando un texto, estuvimos trabajando con la observación en un texto de determinados sintagmas nominales. Sobre todo los últimos dos que estuvimos viendo tienen su dificultad y es una dificultad diferente. Espero que lo hayan entendido. Estuvimos viendo eh, la exaltación de la guerra de 3 días y la escritura de un poema. Que pueden ser, por ejemplo, la escritura de un poema es básicamente objetivo, se le llama a este sintagma preposicional un complemento objetivo porque el poema es lo escrito, es el paciente, entonces se lo suele diferenciar así. Un complemento subjetivo y un complemento objetivo, pero es nada más que entre los profesores, no es tampoco necesario que los chiquilines se enteren de qué es exactamente la función semántica de ese sintagma preposicional que funciona como modificador, ¿verdad? De cualquier manera, como siempre les digo, es importante que ustedes lo tengan en cuenta y en el caso de que algún alumno eh, encuentre que escribí un poema es el complemento directo y la escritura de un poema, el poema sigue siendo un paciente, es lo escrito, y por ahí salte diciendo, ¿no es complemento directo? Sí, sí, sino simplemente es un complemento argumental. ¿Ah? En cambio, en la exaltación de la Guerra de los 6 días, habíamos visto que la Guerra de los 6 días es la causa, pero es una causa subjetiva, es decir, es una causa que en realidad en la oración con el verbo conjugado o en la construcción con el verbo conjugado es subjetiva, ¿sí? Porque ya vimos, esto es lo más difícil de reconocer. Nosotros ya vimos que hay sujetos experimentantes, agentes, pacientes, eh, y también causativos, ¿verdad? Cuando yo digo el viento golpeó la ventana o el viento arrasó los campos, hay un complemento em, eh, objetivo, ¿verdad? Si yo digo, ¿cómo? No sé quién me dijo algo. Hay un complemento directo, ¿no? Es un objeto directo, este, los campos, pero el viento es la causa, o sea, el viento es un sujeto causativo, siempre en- con determinados sujetos ocurre eso, ¿estamos? Entonces, en este caso, si yo digo la Guerra de los 6 días exaltó a Borges, este es un complemento subjetivo, pero es la causa, no es el régimen. No sé si quedó claro eso el otro día, pero lo recalco porque creo que no es fácil reconocer un sujeto causativo, menos fácil puede ser un complemento subjetivo y causativo a la vez. ¿Tá? Las causas pueden ser simplemente adjuntos o pueden ser sujetos, ¿verdad? En las oraciones con el verbo conjugado. ¿Estamos de acuerdo entonces?
¿Quedó entendido? Sí, ¿Esto perfecto, quedó sí. entendido? Sí, Bueno, sí. Sí, igual Carmen. vamos a volver entonces voy a compartir, a la diapositiva para poder seguir adelante con los... mientras no los callo a todos, siempre hay cosas graciosas que se escuchan. Voy a compartir, ya lo tienen compartido, ¿no? Ya está en pantalla. Sí, se ve. Sí, sí, sí. Bueno, muy bien. Entonces, Sí. seguimos con el sintagma nominal. Estuvimos insistiendo mucho en los complementos y qué función semántica cumple cada complemento. Pero por otro lado, tenemos modificadores que no son argumentos, ¿verdad? Que no suponen un sustantivo que los seleccione, ¿sí? Por ejemplo, resultado es un sustantivo. ¿Están viendo esto? Esto es una copia de la propia academia. Resultado es un sustantivo que selecciona o no selecciona argumentos. Resultado es un Resultado de derivado. algo. Ahí está, es un derivado de algo, hay un resultado de algo que podría ser seleccionado por el sustantivo. Pero en este caso, si bien es un sustantivo que tiene la capacidad de seleccionar, en este caso, que esperamos, que es una oración de relativo, no está seleccionada por resultado. Equivale a resultado esperado. Está calificando de alguna manera a ese sustantivo, ¿sí? Entonces, en ese caso, nos encontramos a modificadores no argumentales, ¿sí? Podemos tener adjetivos que, bueno, la función esencial de los adjetivos, función esencial no, un 90% o un 80% de los adjetivos son no seleccionados, digamos. Pero los gentilicios, por ejemplo, como portuaria, la situación portuaria, o eh, eh, bueno, el pasaporte inglés, los gentilicios y los que suponen una situación, una locación, no son prescindibles, digamos. Puede ser prescindibles, pero sí son seleccionados. Cuando aparecen es porque están habilitados por ese sustantivo para que aparezcan. ¿Tá? Entonces, hay algunos adjuntos a los que me dediqué un poco más porque son adjuntos de lugar y de tiempo que pueden estar encabezados por preposiciones diferentes, no tienen por qué ser, porque la preposición prototípica para tiempo sería hasta, ¿verdad? Y la preposición prototípica para un lugar sería en, pero en realidad puede aparecer la preposición de, que
que es como una especie de comodín que sirve para todo, ¿no? Porque yo puedo decir el libro de Juan o la habitación de Juan, y ahí es un posesivo. Puedo decir la escritura, la construcción de la casa, y de la casa es un complemento objetivo y está precedido por la preposición de, y puedo decir la alegría de fulanita, y también es un complemento subjetivo, ¿verdad? Entonces, esa preposición es un comodín, pero hay algunos casos en los que no. Fíjense, la gente de aquí, por supuesto que aquí está como llevándose todas las medallas para que ese complemento sea un locativo, ¿verdad? Hay en estos casos de adjuntos de lugar, la preposición de en realidad es como una especie de comodín también, porque lo prioritario es el aporte de lugar que se realiza a través del término de la preposición. O sea, aquí, enfrente, en la esquina, ¿ah? La chica de la esquina o la casa de la esquina. Entonces, en esos casos, vamos a decir que son modificadores no argumentales, por eso se los llama adjuntos también acá, igual que cuando son modificadores del verbo, pero son no argumentales locativos. ¿Ah? Ahora, fíjense en su amigo de la infancia. Yo no tengo acá una referencia muy clara hacia un tiempo. ¿O sí? Infancia. Es que en Implica, realidad sí, Es una en realidad época. estaba indicando un tiempo. ahí está indicando un tiempo. Pero Sí. cuando hablamos de la infancia actual o de la infancia como objeto de estudio, estudié la infancia, o veo la infancia como un problema, por ejemplo. Bueno, ahí no es un sustantivo que implique un lugar en el tiempo, ¿sí? No es una etapa no está entendido como una etapa de la vida como en este sentido, ¿verdad? La infancia como sinónimo de los niños, ¿m? Que en realidad es para un obsesivo del lenguaje inclusivo, en lugar de hablar de niños y niñas, infancia podría servir en algunos casos, no en todos. Me pasó en clase el otro día. Una Así, alumna, sí, una alumna ya declarada que es feminista y bueno, y tiene su ideología ahí bastante marcada en construcción, y tenía que escribir una respuesta que tenía que hablar de un niño y en vez de hablar del niño habló de la infancia. ahí Me está. llamó la atención, sí, Le llamó la atención, porque en claro. realidad la infancia es como el abstracto referido a niños en términos genéricos, ¿no? Es una etapa de la vida, la infancia. Es lo mismo que la adultez, no es lo mismo la adultez que los adultos y las adultas, si quieren usar el inclusivo, que a mí me parece, ustedes ya saben, un exceso, pero bueno, eh, 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 respeto a todos los que están de acuerdo con usarlo. Ay, esperen porque me parece que estoy... No importa, que se gaste un poco la batería, porque... Ah, no, por las dudas no. No sea cosa que venga un corte de luz y tenga que conectarme por el teléfono. Seguimos así con estos cortes. Lo bueno es que vamos a tener la fibra óptica. Esperen que voy a enchufar
la computadora, el cargador. Aprovecho para comentar en el sentido de que decían de la infancia, Sí. que en la clase citó también, en una de mis clases de primer año, cuando el Día del Niño, que ya no se llama más el Día del Niño, sino el Día de la Niñez, o lo prefieren de esa manera, ¿no? Sí, y claro. también establecimos un debate al respecto. Y me acordé ahora cuando decías del Día de la Niñez, de la Infancia. El Día de la Infancia, porque en realidad las pautas generales para usar el inclusivo de una manera, digamos, normativa, dentro de la normativa, y que no se abuse de la reiteración de la inclusión de las mujeres todo el tiempo, es buscar ciertos sustantivos abstractos que cubran los dos. Entonces podría ser la niñez, la infancia, pero es como más genérico. A mí me gusta más el Día del Niño que el Día de la Infancia, porque el Día del Niño implica que tú estás agasajando directamente al niño que es de tu familia, que conoces. En cambio, el Día de la Niñez, no sé, sí, es el Día de la Niñez, ¿y qué hago yo con eso? Es como un agasajo diferente, no hace referencia directamente a cada cabecita. Claro, porque además, Carmen, buen día, el abstracto en el término hace el abstracto en el contenido también, hace el Por abstracto en la eso realidad mismo, mencionada. por eso mismo, no es lo mismo. Pero bueno, nos estamos yendo del tema. Hay que buscar los sustantivos genéricos adecuados y que no nos cambien totalmente el significado. Pero de lo que queremos decir, el significado de lo que queremos decir, ¿no? Ahora, de cualquier manera, en este caso, cuando yo digo su amigo de la infancia, o mi amiga de la escuela, bueno, todavía en escuela es un lugar, un lugar que podemos observar, digamos, es concreto, totalmente concreto, pero de cualquier manera, si yo digo mi amiga de la escuela, quiere decir que tengo desde aquellos tiempos, ¿no? Y su amigo de la infancia es lo mismo. Entonces son como etapas de la vida, y ese tipo de modificador implica un tiempo. No es tan, ¿cómo podría decir? Concreto, no. No es tan fuerte semánticamente como enfrente y aquí, que son directamente adverbios, ¿verdad? Hay toda una reinterpretación que tenemos que hacer de la palabra infancia para ubicarla como una etapa de la vida de esta persona que posee el amigo. Hay que hacer todo un juego de relaciones entre contenidos, pero de cualquier manera puede ser usado como un sustantivo que haga referencia a una etapa de la vida. Ahora, si comparamos los dos segundos, ahí por favor, los dos ejemplos que hacen referencia al tiempo, fíjense, su llegada en los primeros días de abril. Desde el punto de vista de la referencia semántica de los sustantivos en este segundo ejemplo, esa referencia semántica, ¿es similar o no a la referencia semántica de la infancia? Cuando nosotros, lo que quiero decir es lo siguiente, cuando nosotros tenemos enfrente la palabra, oímos o leemos la palabra infancia,
la referencia al tiempo es igual o diferente a la referencia al tiempo de la palabra días o de la palabra abril. ¿Se entiende la pregunta? Para mí es diferente, Carmen. Y de abril Ahí es está. mucho más Es un ejercicio acotado la semántico referencia. el que Más les concreto. estoy pidiendo que hagan, justamente porque no estamos acostumbrados a hacer ese tipo de ejercicios semánticos, pero es importante que nos vayamos acostumbrando, ¿sí? No es igual, porque en el caso de días y de abril estamos hablando de medidas muy específicas desde el punto de vista temporal. Son como día tiene una determinada medida temporal, abril es el nombre de un mes del año, que también los meses son medidas cronológicas que se pueden, como las que se pueden colocar en una regla, ¿verdad? En cambio, infancia, para que nos lleve a la infancia como una etapa de la vida, tenemos que hacer un camino mayor. Eso es lo que pasa con ciertos lenguajes que connotan, que tienen más de un significado, o que nos llevan a un significado que va desde, es como, no sé si voy a poder decir esto, pero es como... Perdón, Carmen, pero hay un micrófono abierto. Hay un micrófono abierto, sí, y que estamos escuchando todas las cosas que se caen o algo así. No, esto es, no, tengo que buscar esta. Me voy a poner acá. Yo tengo un significado dentro del otro. O sea, esto es infancia. Infancia, para llegar a infancia como una etapa de la niñez, yo tengo que llegar a esto, que es como el carozo, ¿verdad? Porque infancia en nuestro contexto, en otros de repente no, pero en nuestro contexto no está entendida exactamente como una etapa de la niñez, sino como nuestro propio objeto de estudio, es decir, están los actores de esa infancia mucho más expuestos, digamos, ¿no? Cuando nosotros en pedagogía hablamos de la infancia, no hablamos de la infancia como solamente un periodo, una etapa, sino los participantes de eso están involucrados, ¿verdad? Entonces, para nosotros infancia implica también los niños. En cambio, en este caso, su amigo de la infancia no implica a todos los niños, no, está implicado él también, su amigo, un amigo que tiene desde que él era infante, chiquito. No sé si se entendió lo que dije. Como que tenemos que hacer caminos, primero llegar a y luego, una vez que lleguemos a es este otro significado. Entonces, es un camino más indirecto, digamos, que en los primeros días de abril, que son medidas que tenemos muy claras, ¿verdad? Y sabemos que en alguno de los días primeros de abril ocurrió la llegada. ¿Ah? Pero Más preciso. está hablando de sustantivos que son exactamente mensurativos temporales. Esa es la diferencia entre un sustantivo que es absolutamente mensurativo, absolutamente medidor de un tiempo, en este caso, la diferencia que tiene con respecto a otros que no lo son, ¿no? O que lo son en este sector
del significado, no en el sector más exterior, que sería el sector con el que nosotros como docentes nos manejamos más. Estoy pensando exclusivamente en los términos académicos de los docentes, sean maestros, profesores, no importa, ¿verdad? Nosotros hablamos de la adolescencia y de la infancia como periodos de la vida de nuestros alumnos, no de nuestros alumnos en concreto, Mario, Luis y Juan. Entonces, bueno, ahí tenemos sustantivos que están en sintagmas preposicionales, que son modificadores no seleccionados. ¿Ah? A ver si entendemos la llegada del secretario en ropa informal. Yo tengo la llegada del secretario en ropa informal como un sintagma nominal. ¿Está? Ya está. No le agregué... esto simplemente marqué en ropa informal como el modificador. Pero en realidad, yo tengo como sintagma nominal todo esto. Vamos a marcarlo en celeste, por lo menos. ¿Ah? Porque, a ver, llegada, ¿es un sustantivo de verbal o relacional o es un sustantivo que no selecciona? Sustantivo de verbal. Es de verbal, por lo tanto, algo tiene que seleccionar. ¿Ah? Selecciona del secretario. Selecciona del secretario, que ese sería ¿qué tipo de complemento argumental? Subjetivo, objetivo, de régimen, ¿qué sería? Conjuguemos el verbo. De régimen, ¿será? Conjuga el verbo. El verbo llegar. Sí. Llega. El secretario llega en ropa Entonces, informal. Para mí sería el sujeto. Es el sujeto. Claro. En realidad es un complemento subjetivo, con la dificultad de que pertenece este verbo a verbos que son intransitivos, con sujetos que son los pacientes, digamos, no son agentes, porque cuando nosotros llegamos, claro, no estamos controlando, ¿verdad? La llegada es el fin de una acción, pero es como que cuando se está jugando al fútbol, la pelota llega al palo y no pasa de ahí. La pelota llegó al palo, no fue gol. La pelota no controló la acción de llegar. Y el jugador tampoco, corrió para llegar. Es difícil el verbo llegar. A mí me costó, me costó meses entender que en realidad el sujeto de llegar no es un sujeto agente, pero no es un sujeto agente porque no está controlando, porque cuando nosotros corremos, llegamos, pero la llegada no la controlamos. Llegamos cuando podemos llegar. Cuando se efectuó la realización de eso. Entonces, es un complemento subjetivo del secretario, ¿verdad? ¿Y qué pasa con en ropa informal? Implica, a ver, voy a anotarles acá mismo, a ver si puedo. El secretario llegó en ropa informal. El secretario es el sujeto, ¿verdad? Es un sujeto que no es no controlador, por lo tanto, si no controla no es agente, pero es el sujeto.
Y en ropa informal, ¿qué función sintáctica está cumpliendo? Vendría a ser cómo llega. Tiene una función modal, ¿verdad? Es como si yo dijera, llegó así, llegó vestido informalmente, es un cómo llega. Pero en estos casos se lo considera además un complemento predicativo. Está diciendo que llegó y estaba en ropa informal. O sea, hay un verbo estar que está implícito y en ese caso se dice que el verbo, la forma en ropa informal, esto es un predicativo, porque implica lo siguiente. Llegó, y estaba. En una oración como estaba en ropa informal es el predicativo, es el atributo, ¿verdad? Entonces implica este sintagma nominal, que la persona llega y cómo estaba cuando llega. ¿Se está entendiendo por qué esto es un predicativo? Sí. Sí. Carmen, sí. Hay un estar implícito allí, ¿tá? Que muchas veces cuando lo vemos, en realidad en muchas veces queda demasiado oculta la presencia de un predicado, ¿verdad? Pero en este caso, sobre todo con un sustantivo de verbal, es común que puedan aparecer este tipo de construcciones, ¿no? Lo mismo con sustantivos, ocurre con sustantivos que apuntan a eventos o a realizaciones. Es en este tipo de construcciones que pasa eso. Bueno, entonces, voy a ver si los callo. ¿Dónde está silenciar? Ay, hoy estoy tan lela, dormí mal y estoy como que no encuentro nada. ¿Qué hago? ¿Dónde es que los silencio yo a ustedes? Participar. Abajo en el micrófono, Carmen. No, Al costadito de la pantalla está el micrófono. sí, claro, pero yo no? en casa que lo tengo arriba. Sí. Bueno. Lo tengo arriba. No te digo que hoy estoy medio dormido. Ay, qué horrible. No. Acá no es, yo lo silenciaba por otro lado. No importa. Ustedes ocúpense de silenciar los micrófonos, ¿está? Carmen. Sí. Buen día. Buen Tengo una pregunta antes de que sigamos. En el grupo preposicional, en ropa informal, sí. ¿No está también la función, no es como de adjetivo? La llegada del secretario en ropa informal resultó poco beneficiosa. La llegada del secretario resultó poco beneficiosa. ¿En ropa informal no está cumpliendo la función de adjetivo o es relevante esa información? Digamos que es una información que se agrega y que se agrega aparte, ¿no? Porque acá si tuviéramos que empezar con paréntesis, diríamos la llegada del secretario primero y luego dentro, en otro paréntesis, en un segundo paréntesis, incorporaríamos la llegada del secretario en ropa informal, ¿no? Y otra consulta, Carmen. En ropa informal, ¿no es también la consecuencia de lo que sigue? ¿Es eso lo que resulta poco beneficioso?
¿O no? No. La causa. La causa. Para mí que es la causa. Ahí va, Claro. la causa. Causa. Sí, es un sujeto causativo, pero en Ahí va. realidad este sujeto causativo, bueno, está igual, está bien, porque este verbo resultar es un tipo de verbo resultativo y todo lo que ocurre tiene una causa, desde el punto de vista ontológico, ¿verdad? Así que sí sería un sujeto causativo, pero lo que me interesa es contestar esto, que adjetivo en el sentido de que se puede sustituir por un adjetivo, sí, porque habría un adjetivo similar, por ejemplo, yo qué sé, desaliñado, que no es exactamente lo mismo, ¿verdad? Pero yo ahí puedo decir con ese desaliñado cómo llegó. Lo que tiene en común con el adjetivo es que indica el cómo, ¿verdad? Pero ojo con pensarlo como un sustantivo que está adjetivando a secretario, es decir, calificándolo, no lo está calificando. Decir que el secretario en ropa informal implica el secretario que estaba en ropa informal, ¿tá? Es aportar una información que en realidad, al estar el sustantivo llegada como núcleo, es posible pensarlo como un predicativo. ¿Tá? Ahora, si yo digo, me encanta porque yo quiero salir y ustedes me preguntan, me encanta porque es así como se aprende. Yo digo, el secretario en ropa informal es Juan. Ese en ropa informal ¿está realmente predicando de la misma manera? Porque acá, en ropa informal es un predicativo de secretario, pero a través del verbo. Ahí hay una predicación, digamos, una predicación secundaria, si quiero llamarla de alguna manera, porque lo primero que digo del secretario, que predico del secretario es que llegó, y lo segundo que predico es en ropa informal. Entonces acá como que tendríamos dos predicados, llegada y en ropa informal. Acá estoy pisando terreno un poco resbaladizo que para los alarquianos puede resultar peligroso. ¿Me están entendiendo? Sí. ¿Sí? Cuando yo digo que predica, estoy diciendo que aporta una información, ¿verdad? La primera que aporta es que el secretario llegó, y la segunda que aporta es en ropa informal. ¿Ah? Hay dos predicaciones, pero hay una primera y una segunda. Ahora, en este caso, el secretario en ropa informal es Juan. Ahí está realmente diciendo cómo es Juan. Me parece que ahí lo está calificando nomás. Ahí está, lo está calificando, lo está diciendo que no es, por lo menos no aparece un punto en la línea temporal en el que fortuitamente va de ropa informal porque ni se había enterado que tenía una reunión importante, ¿verdad? Pero no es un punto. Puede apuntar a una permanencia. El secretario en ropa informal es el que está siempre vestido así. ¿Ah? Entonces, ojo con considerar que este sintagma preposicional es predicativo siempre.
muchas veces no lo es. ¿Tá? Todo depende de cuál es, acá qué es lo que está pesando para que sea un predicativo de secretario, en esta, de abajo. La llegada. La llegada, la presencia de llegada. Esta presencia es la que nos va a obligar a todo lo demás. ¿Tá? Si yo quito llegada, bueno, sí, el secretario en ropa informal, agrego otro verbo, ya cambia todo. ¿Tá? A mí me encanta observar estas cosas porque creo que facilitan un poco la comprensión de lo que estamos diciendo, y en realidad son funciones sintácticas que suponen una semántica, que traen una semántica incluida. ¿Tá? Creo que este tipo, estas diapositivas en algún momento las llegamos a ver, ¿no? Todos los adjuntos pueden ser de tiempo, de lugar, de cantidad, ¿verdad? O de otro tipo, por ejemplo, un niño de 3 meses de peso, ¿verdad? En realidad estamos frente a un adjunto que implica la cantidad, ¿verdad? No, en cierto grado la cantidad, cuánto pesa, ¿verdad? Por eso dice de otro tipo. Y luego la dichosa pertenencia o posesión, ¿no? La casa de Ana, por ejemplo. Es decir, no es, cuando es una posesión, no es un argumento, ¿sí? Y esto es interesante, por eso se lo agregué a la diapositiva. Hay ciertas preposiciones, como con o sin, que tienen que ver muchas veces en los sintagmas preposicionales con una posesión en el sentido del verbo tener, cuando se dice gente con doble personalidad, o gente con inteligencia extrema, o gente con enormes problemas. Esa preposición con implica el verbo tener. La posesión iría por ese lado, ¿verdad? O gente sin problemas que está también de alguna manera negando el verbo tener, que tienen o que no tienen problemas, ¿sí? Estas son como cosas interesantes que vale la pena a veces tener en cuenta. ¿Tá? Que no solamente la preposición de sería un caso genitivo para nosotros, sino que el caso genitivo también es posible con otras preposiciones como con o sin, sería un genitivo negativo. ¿Tá? Bueno, ¿qué es lo que pasa con la aposición? Si yo digo mi amigo Arturo, en este caso, mi amigo Arturo. Yo acá en la aposición lo que estoy haciendo es especificando a amigo, porque como tengo muchos amigos, estoy nombrando al amigo al que me voy a referir. ¿Tá? Yo estoy excluyendo del mundo de amigos a todos los demás e incorporo en la referencia de amigo solamente a amigo. En ese caso, amigo y Arturo son como equivalentes desde el punto de vista semántico. Amigo hace referencia a Arturo y nada más. Lo mismo ocurre cuando yo digo el río Uruguay. ¿Tá? Es decir, esa referencia acotada implica una acotación de la referencia. Ese modificador que acota la referencia en general son sustantivos que implican semánticamente los núcleos, ¿no?
que implican semánticamente una extensión de terreno, extensión geográfica. Yo puedo decir mar, río, lago, y esas extensiones, océano, esas extensiones geográficas tienen una limitación, porque cuando yo digo mar Mediterráneo no estoy hablando de cualquier mar. ¿Tá? Estoy de todos los mares del mundo acotando, estoy precisando, delimitando. Esto es importante que lo tengamos en cuenta para poder después distinguir lo explicativo de lo especificativo. Yo acá, de todos los amigos, estoy hablando de uno solo. ¿Ah? Uno solo dentro de muchos. En cambio, en el caso de la posición explicativa, no es solamente porque explica o porque está entre comas, sino, a ver, nosotros como productores, ¿qué tipo de aposición coloco entre comas? Piensen ustedes en una aposición, pónganle un nombre a ese Arturo que sea un amigo de ustedes y díganme en qué casos ustedes utilizarían la explicación, es decir, el que aparezca entre comas, esa aposición. Por ejemplo, si estamos haciendo referencia, estamos en medio de una conversación, hablando de un grupo de amigos, y necesito aclarar específicamente que se trata de Arturo y no del resto. Necesito separarlo del resto para hacer referencia puntualmente a él. Para aclarar que solo él es mi amigo Arturo, el resto no lo son. A ver, o sea... A mí me pasa, por ejemplo, que tengo muchas amigas Andrea. Entonces, cuando las nombro, tengo que explicar cuál. Por ejemplo, mi amiga Andrea, la profesora. Entonces, lo que tú haces es, con la profesora, aportar una información nueva. ¿A qué Andrea hago referencia? A qué Andrea hace referencia. Pero el grupo el grupo con el que tú estás conversando tiene que conocer de antemano que tú tenés muchas amigas, Andrea. Quizás sí. Y sin quizás. O sea, sí. O sea que se dan cuenta que pragmáticamente en la posición explicativa hay una presuposición de que el destinatario de mi mensaje ya sabe, ya sabe que yo voy a hablar de mi amigo. ¿Ah? Yo ya le dije, me encontré con un amigo, por lo menos en un contexto como ese, y mi amigo Arturo, no, me encontré, no. Supónganse, porque ahí tendría yo que aportar una información nueva también. A mí se me ocurre como ejemplo, por ejemplo, mi amigo el escribano nos puede ayudar, porque ahí la referencia sería a... ¿O no? No. Ahí sería... ¿no? Carmen, y decir mi amigo del que te hablé el otro día, del que les hablé el otro día. Claro, implica eso. ¿Ah? Implica, por eso no, el me encontré no me servía como punto de partida. Implica una conversación previa. Bien. Es decir, el grupo, un conocimiento, claro. El grupo ya conoce que hay un amigo que tuvo un accidente, pero yo estoy aportando la información de que ese amigo que tuvo el accidente se llama Arturo. Es decir... y en el caso de
Y en el caso de decir Arturo, el hermano de una amiga, que ahí no precisa una conversación previa. Yo no sé si no precisa una conversación previa, ¿sabes? Porque en realidad amigos, de alguna forma todos tenemos amigos. Sí, ahora, si vos estás hablando de Arturo, vos de alguna manera ese Arturo lo tenés que identificar. Yo no sé si ahí en el hermano de un amigo o de una amiga, no estás identificando de entre todos los Arturos. Yo creo que ahí es un identificador más que un explicador. A no Carmen, ser si que... digo mi amigo aquel, Aquel del que te hablé. claro, pero solamente aquel. Pero lo como pondrías que- entre comas, aquel. Sí, sí. Ah, bueno, ahí hay mucha connotación. Porque lo que quiero que vean es que en las explicativas hay un lenguaje connotativo que va mucho más allá de lo convencional con respecto a este otro tipo de aposición. Porque si decimos, por ejemplo, miren, acá yo digo, el famoso ejemplo de Gil y Gaya. Si yo digo los niños o los alumnos que entraron tarde llegaron ya. Y digo los niños o que vinieron. Porque... y vamos a poner vinieron también acá. O que aparecieron. Supónganse esto. En este caso, los niños que vinieron tarde, los que entraron fueron esos niños. ¿Tá? Es decir, Claro. los que llegaron tarde fueron los que entraron ya. Los otros ya habían entrado. ¿Ah? Los que llegaron temprano ya estaban, pero en una situación en que pasó con todos los demás que faltan, bueno, se supone una situación como esta, los niños que vinieron tarde, ¿verdad? O los niños que se aparecieron tarde, ya entraron, así que no nos preocupemos. ¿Ah? Es decir, acá está apuntando a una realidad específica. Solamente estoy apuntando a que entraron ya los niños que vinieron tarde. Pero en la otra situación, los que entraron fueron los niños y todos vinieron tarde. ¿Se dan cuenta de la diferencia? La posibilidad de eliminarlo como aclaración en la segunda. Los En la niños segunda, entraron ya. en la segunda, aposición es mucho más eliminable. ¿Pero por qué? Porque es una información secundaria que no aporta, que implica una segunda predicación. Es relevante en la medida en que yo la aporto, pero si no la aporto no es relevante. Entonces, es en este caso que, por ejemplo, en este caso, mi amigo Arturo, en la conversación,
yo puedo estar hablando siempre de Arturo, y de repente estuve hablando todo el tiempo de Arturo, y apareció otro amigo. Entonces, yo tengo que aclarar que puedo estar, para evitar confusiones, vuelvo a nombrar a Arturo, pero de Arturo yo ya había hablado, es decir, no hay una obligación de que aparezca, ¿verdad? Esa es la explicación desde el punto de vista pragmático de lo que podría ser una aposición explicativa. Es en ese sentido que las aposiciones explicativas son vistas por gramáticos generativos que escribieron ya en la gramática descriptiva. Si ustedes buscan los capítulos en la gramática descriptiva de aposición, se van a encontrar con la idea de que la aposición explicativa es un tipo de predicación. Es como si yo dijera, mi amigo, que se llama Arturo, o mi amigo, el futbolista, o sea, mi amigo, el que es futbolista, y estoy ahí de toda esa extensión de la palabra amigo, estoy predicando, ¿tá? O sea, es una información ya de alguna manera conocida o relevante, pero en segundo término, es tipo una aclaración. En cambio, acá, en la especificativa, lo que hace este nombre es acotar totalmente la extensión de todos los otros posibles amigos, ¿tá? En este otro caso, no, ya fue mencionado, hay una información que me aporta la palabra amigo, y yo con Arturo estoy simplemente aportando una predicación secundaria, una predicación que se puede suprimir, y que en cada caso, en todo caso me preguntarán de nuevo, ¿cuál de todos tus amigos? Y bueno, mi amigo Arturo. Entonces ahí yo estoy especificando de todos mis amigos a ese en especial, ¿tá? Acá como que es mucho más prescindente. Atendiendo a ese concepto importante que yo les decía de acotación, hay otro tipo de aposiciones especificativas que en las gramáticas anteriores a la gramática nueva estaban medio dispersas por allí, se mencionaban en algunas gramáticas y no se mencionaban en otras. Y es el tipo de aposición especificativa precedida de la preposición de. Cuando yo digo, por ejemplo, el ejemplo más claro es la calle de o la ciudad de, ¿tá? Como en este caso, la calle de Alcalá, yo puedo decir la calle Alcalá. Pero en el caso de los nombres de las ciudades, esa preposición de también es prescindible. De repente depende un poco del uso regional que le demos, ¿no? Pero es posible que digamos la ciudad Montevideo, la ciudad Maldonado o la ciudad de Maldonado. De cualquier manera que aparezca la preposición de no interesa demasiado, porque lo que se hace con ese sintagma preposicional es acotar de todas las ciudades, de Uruguay inclusive, una en particular. ¿Ah? Tiene el mismo sentido acotador, delimitador, que cualquier otra posición especificativa.
Me callo no solamente porque estoy tomando agua, sino porque quiero que me digan a ver si esto ya lo habían leído en algún lado. ¿No lo habían leído en ningún lado? ¿Les cuesta verlo? ¿Se me fueron todos? Carmen, estamos Estamos. Estamos razonando, Lo había creo. leído, lo estamos procesando, si yo no lo Están había leído. procesando. A ver. Delimitador, ¿entienden el concepto delimitador de mi amigo Juan? De todos los amigos. Sí, Sí, se limita a un amigo. Se limita a un amigo. Si yo hablo de ciudades, de países o de calles, o de problemas, pueden ser muchos. ¿Ah? De todos los problemas, yo estoy delimitando uno. O sea, ahí ni siquiera es posesiva en el caso del problema de la droga. ¿Ah? Ni siquiera es un posesivo, porque de la droga no está poseída por problema. Es como acotar, delimitar de una extensión. Supónganse que yo tengo a ver, voy a hacer una extensión X, supónganse. Toda esta extensión. ¿Tá? De toda esa extensión, de todas las ciudades del mundo, de todas las ciudades de Montevideo, solo estoy hablando de esta. Entonces lo que hace es acotar, de la misma manera que hace mi amigo Arturo. De todos mis amigos, Arturo es el único del que voy a hablar. Voy a hablar de Arturo. Y estoy, además, diciendo que es mi amigo. ¿Ah? Pero en realidad Carmen, voy a hablar de Arturo. En cambio, si yo digo al revés, Arturo, mi amigo, voy a hablar de Arturo, pero estoy además aportando otra información. Estoy predicando de Arturo, que es mi amigo. Sí, Carmen, Aclarando, puede ser. Aclarando, sí, sí, sí. Pero esa aclaración es una predicación. Arturo, que es mi amigo. Claro. El verbo implícito es. Claro. En cambio, el problema de la droga está, el problema es de la droga. El problema del que voy a hablar es de la droga. La calle que voy a mencionar es Alcalá. Entonces, es la de Alcalá. Entonces, acá estoy delimitando de la misma manera que delimito con mi amigo Juan o Luis. ¿Sí? ¿Lo van captando? Carmen, esa acotación del adjetivo, por ejemplo, se podría explicar desde la universalidad. A mí me pasa cuando les quiero justamente que me entiendan, que por ejemplo puede haber muchísimas calles y que puede haber una infinidad de problemas, ¿está? Pero cuando digo el problema de la droga, yo estoy dejando afuera el problema del tránsito, el problema de la salud, el problema de la inseguridad. Y cuando digo la calle de Alcalá, de ese universo de calle, que yo les digo, bueno, piensen en cuántas fibras, por ejemplo, cuántas sillas hay en el mundo. ¿Qué pasa cuando yo digo la silla amarilla? Afuera quedan las rojas, las verdes, las azules, etc. Es como, les explico siempre como, esto es un invento mío, pero a mí me sirve. Les explico que es como el efecto embudo con el adjetivo, ¿verdad? Sí. Hasta que me queda uno solo. Sí, sí, ¿Puede ser así? Sí, sí, Y en la posición me parece que nos pasa lo mismo, ¿no? Es así.
Las especificativas pasan eso, pero por eso se habla de aposiciones en este caso, y no de sintagmas preposicionales, por ejemplo, no argumentales. En realidad son aposiciones porque acá la preposición de no está ni aportando absolutamente nada. ¿tá? Es una marca funcional como cualquier otra, pero no está aportando nada. No es la chica de la esquina, ni es la casa de Juan, ni es la llegada de Juan. La preposición de en esos casos introduce argumentos. En este caso no, no introduce ningún argumento, simplemente ese problema, coma, la droga, coma, o esa calle, coma, Alcalá, coma. En esos casos sí yo podría, si yo ya estoy especificando ese problema, ya estoy delimitando, entonces ahí puede aparecer una explicación. Pero en estos otros casos yo no estoy delimitando ni calle ni problema. Lo estoy delimitando con de la droga o de Alcalá. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Sí, sí. Sí. ¿Lo empezaron a ver? Sí, sí. Empezaron a Sí, entender, está claro. entender por dónde va. Entonces, nosotros solemos decir, es una aclaración, pero es una aclaración que realmente está especificando. ¿Vamos? Por eso acá aparecía... Ay, me olvidé de borrar el bicharraco que hice. Carmen, sí. en el caso anterior, la ópera Fidelio es completamente diferente, porque ahí no cabe, si le llego a colocar la preposición de, cambia totalmente lo semántico. Ah, por supuesto. Ahí queda como una posesión. Sí, sí, sí. Esta es una aposición especificativa normal, natural, y las que normalmente trabajamos en la clase, ¿no? Pero por ahí puede surgir alguna cosa de este tipo, y si yo digo la ciudad de Montevideo o la ciudad de Paysandú, o de Tacuarembó, o de donde sea, de 33, ya esa preposición de en realidad no ocupa otra función más que introducir una aposición también. ¿tá? Esto en algunas gramáticas había empezado a aparecer ya hace un tiempo, inclusive la gramática académica, la vieja gramática académica también lo mencionaba. ¿tá? Pero siempre fue como soslayado en los libros de texto para secundaria, ¿sí? Porque son como casos especiales y uno piensa que puede terminar confundiendo a los chiquilines. Yo diría que este tipo de ejemplos no los usen en clase, digamos, explícitamente. No dediquen una clase entera a mostrarles a los chiquilines aposiciones con D, porque en realidad son muchas veces difíciles de encontrar, pero podrían sí, si es un grupo especial, o si en el grupo hay algunos chiquilines que tienen un razonamiento lógico, entonces ahí sí se podría dedicar un tiempo a que lo vieran, pero ustedes son dueños de su tiempo, es decir, de repente hay cosas más interesantes para trabajar que establecer distinciones de aposiciones explicativas, especificativas con D, ¿tá? Que no son, digamos, en el universo de todas las aposiciones, no son las más frecuentes.
pero eso quería digamos, hacer énfasis, tener, que lo vieran. Bueno, ven acá, yo les había incluido esto, ¿no? La diferencia entre una apositiva, una aposición especificativa común, no aporta el mismo sentido que en estas especificativas. Estas no acotan la gente que espera, la gente corriente, no acotan con la misma fuerza o con la misma, sí, con la misma fuerza o con la misma de la misma manera rotunda que cuando nosotros decimos la calle de Alcalá, ¿ah? De todas las calles, a la que me voy a referir es a la de Alcalá. Pero bueno, se dan cuenta de que en el tema de aposiciones la pragmática está como muy incluida, ¿sí? Otra cosa que quería aportar es este tipo de construcciones que se llaman enfáticas. Y son de 3 tipos, ¿verdad? Muchas veces nosotros decimos, por ejemplo, el burro de Juan, no el asno, nosotros decimos el burro. Yo puedo decir, el burro de Pedro terminó contestando un disparate, y ahí estoy diciendo que Pedro es burro. Entonces, en este caso, yo tendría enfrente un tipo de aposición que es tipo atributiva. Le estoy atribuyendo una determinada cualidad a Juan, que en este caso estoy diciendo que es un asno. Ojo, porque también en estos casos yo puedo decir que el asno de Juan o el burro de Juan quedó comiendo pasto en el prado de Pedro. Y entonces ahí hago referencia realmente al animal que tiene Juan. O sea, de Juan puede tener 2 funciones sintácticas dependiendo del contexto. Es lo que se dice en este caso, un tipo de aposición que es ambigua desde el punto de vista de la referencia. En el caso de yo decir el asno de Juan, no me estoy refiriendo a Juan y estoy diciendo que es un asno. Y si yo digo el asno de Juan como animal, yo acá estoy haciendo referencia al burro que tiene Juan. ¿Tá? O sea, en ese caso hay que tener cuidado y ver cuál es la referencia. Sería realmente atributiva cuando yo estoy predicando de Juan con asno. ¿Se entiende esta ambigüedad? Sí, sí. Es en este caso, en los ejemplos siguientes, no estoy usando una expresión ambigua. Yo puedo decir una maravilla de película, un prodigio de vitalidad, y no hay ambigüedad ahí. Pero en el caso de sustantivos que nosotros podemos usar como calificativos, o como por ejemplo burro, perro, caballo, toro, vaca, los podemos usar como calificativos. ¿Ah? Podemos decir, fulanita es una vaca, Juan es un toro, Juan es un burro, Juan es un caballo, ¿tá? O un elefante. Entonces apuntamos a determinadas cualidades de esos animales a los que hacemos referencia y tomamos de la totalidad una parte que es, digamos, la cualidad por la que ese animal se caracteriza.
El burro se caracteriza por no ser muy inteligente, el caballo por ser muy rápido y muy intrépido, el toro por ser medio bestia, y etcétera. ¿Tá? Entonces, en el caso de esos sustantivos que usamos como calificativos muchas veces peyorativos, se puede dar una ambigüedad en el significado. En el caso de que ocurra ese significado peyorativo, es el único caso en el que asno va a ser considerado un atributo de Juan. ¿Ah? En el caso de que Juan tiene un burro y lo puso atado a la portera, no. Ahí es un posesivo y estoy refiriéndome al burro de verdad. ¿Ah? No estoy usando la palabra burro como un calificativo. A ver. ¿Quedó clara la ambigüedad? Porque muchas veces es difícil de entender. Y tomamos un peligroso camino en esa ambigüedad, ¿no? Por los contenidos. Que puede resultar en una afrenta para si Juan está presente, por ejemplo. Pero generalmente cuando se estudia se apela al contexto. Arrancamos de un contexto que se tiene que entender primero y después nos vamos a las menudencias, a las precisiones. Claro, por supuesto. Para desambiguar más que nada, ¿no? Para desambiguar no tenemos más remedio. Si presentamos este ejemplo así, yo ahí no puedo. Primero tengo que tener cuidado con poner el nombre de alguno de los alumnos de la clase, pero o sea, ahí yo tendría que decir el burro de mi vecino o el burro de, no sé, digo, para que ninguno de los chiquilines se sienta identificado, ¿verdad? Claro, porque además después de esa comprensión de texto, digo, deberíamos poder hacer el camino de retorno de la gramática a la comprensión, por supuesto, para que ellos la entiendan como herramienta, y ahí justamente es donde hay que delimitar la ambigüedad. Hay que delimitarla. No tenemos más remedio. Si aparece en un texto, mejor, ¿verdad? Pero si yo puedo un día llegar y proponer este ejemplo, y podemos estar toda la clase discutiendo, ¿sí? Y no vendría mal buscar otros sustantivos que sirvan, porque también hay malas palabras que se pueden usar ahí. Ojo, estamos frente a un ejemplo peligroso. Para usar en clase, porque de repente los gurises terminan usando sustantivos peyorativos de peor calaña. Pero de cualquier manera es un tipo de aposición que se llama atributiva. Para que sea atributiva, estos sustantivos, asno, maravilla y prodigio, van a estar predicando del sustantivo término de la preposición. Entonces yo voy a decir, estoy acá hablando de vitalidad como núcleo, película como núcleo y Juan como núcleo, y estoy predicando, o como sujeto, digamos, y estoy predicando de ellos con estos sustantivos, asno, maravilla y prodigio. ¿Tá? ¿Entienden ese concepto de predicación en este caso? Acá el que está predicando ya no es el sustantivo en aposición, es el sustantivo que funciona como núcleo sintáctico de la construcción. O sea, es un caso parecido a la pseudopartitiva, ¿se acuerdan? Que veíamos que en la pseudopartitiva es un trozo de torta, yo estoy en realidad, dame un trozo de torta, yo en realidad estoy hablando de la torta y te pido de ella nada más que un trozo, es una parte del todo, pero es ese todo a lo que yo me estoy refiriendo. Con las pseudopartitivas pasaba eso. En este caso ocurre algo similar, pero al revés. Acá yo estoy en realidad, al revés no, digo, ocurre algo similar, solamente que acá no estoy
partiendo ese todo que es la torta, sino que estoy calificando, atribuyéndole una cualidad a ese sustantivo que viene después de la preposición. Es decir, acá los sustantivos están calificando. Por eso yo les anoté esto acá. Yo digo, Juan es un asno, es decir, acá estoy predicando de Juan. La película es una maravilla, estoy predicando de película, y esa vitalidad es un prodigio. ¿Ah? Estoy realmente predicando de los sustantivos que vienen después. Por lo tanto, desde el punto de vista semántico, es el núcleo del sintagma nominal. Igual que ocurre con las pseudopartitivas, desde el punto de vista semántico, el término de la preposición es el núcleo del sintagma nominal. La diferencia es que con las pseudopartitivas no predico, acoto, particiono, y con estas aposiciones estoy aportando una cualidad. Yo trabajé un texto en clase, que una de las oraciones era, le sonrieron al idiota. En realidad era el idiota del hermano, porque era una forma de calificarlo porque no cumplía, o sea, no aportaba el trabajo que tenían que hacer entre los dos, sí. Y la hermana lo calificaba de esa forma, ¿no? Pero no decía al idiota del hermano, decía le sonrieron al idiota. Estaba hablando de un grupo de acróbatas, de chicas que llegaban, que lo habían mirado y le habían sonreído, ¿no? Claro. Pero no aparecía, en realidad no es un sustantivo, o sea, no es que como sintagma nominal, pero faltaría la parte de mi hermano, ¿no? Lo que pasa es que en esa situación pueden aparecer también adjetivos que se recategorizan. En este caso, hay determinados adjetivos que se terminan recategorizando porque terminan haciendo referencia a ellos mismos a la entidad del mundo. Los que apuntan a determinadas cualidades físicas, como el rengo, el manco, el idiota, el negro, el blanco, el rojo. Son determinadas cualidades que terminan identificando a la persona. Entonces, ese tipo de adjetivos, este modelo lo explica como una recategorización, el joven, el viejo. Vieron que el funcionalismo simplemente dice que el adjetivo, el artículo está sustantivando. Sustantivando. Si fuera Larco, Salvador Gutiérrez, dirían, acá hay un artículo que está sustantivando. Pero y está bien de alguna manera, pero ¿qué pasa? El artículo más que sustantiva porque ese adjetivo se ha convertido en una referencia identificada, digamos. Si yo digo verde, lo digo en un contexto, si yo digo dame el verde, lo digo en un contexto en el que ya con esa palabra identifiqué a una entidad del mundo. Estamos con un montón de lápices y yo son de distintos colores y yo pido el verde. Entonces, al decir el verde, estoy identificando a una entidad del mundo. Es decir, pueden estarse dando las dos cosas al mismo tiempo. El artículo está sustantivando, pero lo sustantiva porque ya con ese adjetivo yo voy a hacer referencia a una única entidad del mundo y lo voy a diferenciar del resto. Ya sabemos que estamos hablando de lápices. Lo mismo pasa con el viejo, el joven. En esos casos hay recategorizaciones, pero esas recategorizaciones ocurren, yo creo que en la cabeza del emisor ocurren antes al uso del artículo. Porque yo primero tuve que
identificar del grupo al lápiz de color verde para luego hablar y decir dame el verde. Si yo no lo identifico y no sé que ya hay uno verde, yo no puedo decir dame el verde. O sea, sí, en el caso este que yo trabajé, ellos lo identificaron bien como el hermano, como una forma de nombrarlo por las actitudes que tenía, más que por el no ayudar o no colaborar en lo que tenía que hacer. Claro. Pero lo identificaron bien. Y aparte, en realidad ahí sería, en realidad al idiota de mi hermano sería a quien le sonrieron, cumple otra función también. Al idiota de mi hermano es un caso similar a Maravilla y Prodigio. Lo que pasa que ahí tú estás predicando con un adjetivo recategorizado. Es decir, es un sustantivo porque se recategorizó, porque es un tipo de adjetivo que apunta a una cualidad, Claro. ¿no? Porque sería como decir mi hermano, el idiota. Mi hermano, el aunque idiota. No quede. Yo puedo decir, y la buena de mi hermana, pueden aparecer adjetivos ahí en ese caso, pero en realidad yo estoy atribuyéndole una cualidad al término de la preposición. ¿tá? Entonces, en ese caso, también serían aposiciones porque el adjetivo es un adjetivo que se recategorizó en sustantivo y a partir de ahí empezó a admitir la presencia de un determinante sin necesidad de que aparezca un sustantivo, porque el sustantivo va a aparecer después. Son construcciones muy interesantes, pero con las que hay que tener cuidado. Yo tendría cuidado. Yo tendría cuidado porque pueden llevarnos a camisa de 11 varas, a no ser que simplifiquemos y digamos, bueno, ahí hay un adjetivo que está sustantivado porque aparece un artículo, pero en realidad no estamos diciendo la verdad. Es un sustantivo porque está recategorizado en sustantivo en la medida en que yo hago está nombrando a alguien. Ahí está, hago referencia, lo identifico con una persona. Entonces es como una... Claro, pero como está en un contexto, o sea, si se viene trabajando todo el texto, claro. Digo, no queda dentro de un contexto determinado que en realidad ellos pueden identificar a quién hace referencia y que en realidad es una adolescente que está, una niña, digamos, que está haciendo referencia al hermano. Idiota. Claro. Como el tonto de mi hermano o el haragán de mi hermano, que era a quien hacía referencia. El cuento es el de Luna. Sí, exactamente, el de Luna. Es bastante lindo. Es lindo, sí. El idiota de mi hermano. Sí. Sí. Pobre gurisa, tiene razón, a cargo ella de todo un complejo turístico y le tocó trabajar. Sí, está bueno. La novela esa está linda. Sí. Bueno, entonces, ¿por qué son enfáticas? Porque hay una predicación, ¿verdad? Por eso estamos predicando, ¿verdad? La de tipo peyorativo sería esta, ¿verdad? La construcción A. Después, en este caso, vieron que hace una diferencia de tipo peyorativo y luego de tipo ponderativo, ¿verdad? No es un atributo negativo, yo acá tengo que decir que es positivo en este caso. En cambio, acá puedo decir un atributo negativo. Pero no lo digo tanto en el sentido peyorativo como diría el burro de Juan, porque yo ahí estoy hablando de una persona, ¿verdad? Pero de cualquier manera son cualidades extremas,
las que se apuntan con ese tipo de construcciones. Y la construcción C, un prodigio de vitalidad, es el punto más alto, digamos, en donde yo voy a usar prodigio, elegancia, inteligencia, y todo ese tipo de sustantivos que implican una ponderación más alta, ¿verdad? Digamos que tiene grados como los grados del adjetivo. Bueno, también acá hay grados. ¿Tá? Bueno, esto está hablando de las aposiciones explicativas y ya lo dijimos. Y acá hay un cuadro que incluye todas las relaciones abiertas, y dentro de las relaciones abiertas aparecen las aposiciones, es decir, las aposiciones serían de cualquier manera adjuntos, porque yo puedo decir perfectamente el cerro en lugar de decir el cerro Pan de Azúcar, pero puedo decir también el cerro. Entonces son realmente adjuntos. No tenemos por qué aportar más información si no es necesario. Y entonces acá aparecen las aposiciones, ¿verdad? Clasificadas también, ¿sí? La posición especificativa de tipo Alfonso el Sabio, los nombres Pérez, Martínez también son sustantivos en aposición especificativa, o el río Uruguay. Entonces yo de todos los Juanes estoy hablando de Juan Pérez Martínez, de todos los ríos, el río Uruguay, de todos los Alfonsos, solo de Alfonso el Sabio. Y de todas las ciudades estoy hablando de la de Montevideo. Entonces también es especificativa esa. En cambio, si yo estoy explicando, bueno, acá tenemos el Cerro Pan de Azúcar es especificativa, ¿tá? Dentro del primer segmento. Y de esta especificativa, como ya está acotada, puedo añadir una información más, pero una información secundaria aclaratoria que está predicando. El Cerro Pan de Azúcar, ese cerro que es el de la Cruz, el que ves allá. ¿Ah? Y después las enfáticas serían esas que son atributivas. Es decir, ¿por qué se llama enfática? Porque yo estoy enfatizando esa cualidad de ese individuo. Entonces hay una predicación, ¿verdad? El burro predica de Juan. Estoy diciendo que Juan es un burro. Y después esta que ya también lo habíamos visto, que es la presencia de un núcleo cero para determinados sintagmas nominales, ¿verdad? Somos los de siempre, los amigos de siempre, los familiares de siempre, los concursantes de siempre, los alumnos de siempre. El contexto va a incorporar el núcleo sin ningún problema. ¿Ah? Lo mismo que ocurre, quiero el de espiral, en un montón de cuadernos yo quiero ese. ¿Ah? Y los de enfrente, bueno, ahí ya los vecinos de enfrente, ¿verdad? O los que viven enfrente, ahí ya el núcleo está un poco más desleído, un poco más como mimetizado con el universo compartido entre los interlocutores. ¿Sí? Fíjense, en este caso, el de la Cruz, ¿qué sería? El Cerro Pan de Azúcar, yo identifico al cerro con el especificativo Pan de Azúcar, ya lo tengo identificado como un individuo, ¿verdad? ¿Y qué pasa acá con el de la Cruz? Porque esto es una aposición o un sintagma nominal en aposición.
no es simplemente un adjetivo, es una aposición. Pero ¿cuál es el núcleo? ¿Dónde está el núcleo? Claro, porque semánticamente yo lo puedo asociar con algo asociado a la religión. El de la cruz, no, simplemente que No. no es sí, por supuesto que la cruz que tiene el Cerro Pan de Azúcar es una cruz que, a pesar de que Piria no era un hombre religioso católico extremo, lo hizo como una especie de concesión a la Iglesia Católica, porque hizo también la Iglesia acá y todo lo demás. Pero no importa tanto por el lado de lo católico, sino que importa por el lado de que el de la cruz es el cerro de la cruz, el cerro que tiene la cruz. Pero no hace referencia al pan de azúcar ahí, al nombre. O para no confundirlo el con de la cruz. A ver, el Cerro Pan de Azúcar es ya una entidad. Ya, el Cerro Pan de Azúcar es esto. Es esto. Ese es el Cerro Pan de Azúcar. Ya es una unidad. No es cualquier cerro, es este cerro. No, vete, ¿no? Por la duda no. Pero no es una aposición del tipo explicativo de las que puedo prescindir, es como una aclaración para no confundirlo con el verdún, por ejemplo. ¿O no? Claro, por ejemplo. Porque el verdún no tiene una cruz. Entonces, el de la cruz es, pero acá es un núcleo cero, acá hay un elipsis de cerro. Está el cerro de la cruz, porque yo estoy viendo varios y están el Cerro de las Ánimas, que está por el paisaje también. Entonces, de ese montón de cerros, yo le estoy mostrando a un turista y le digo el Cerro Pan de Azúcar, y para identificarlo un poco más, para dar otra información más que ayude a identificarlo, digo el de la cruz. Y no va a ser el Cerro San Antonio o el Cerro de las Ánimas, que no tienen ninguna cruz, ¿no? Puse el ejemplo porque fue justo cuando apareció Antía y dijo que iban a poner un teleférico en el Cerro Pan de Azúcar. Vamos a ver cuándo. Entonces, siempre en estos casos entonces lo que hay acá, digamos, en el de la cruz, es un sintagma nominal. No puedo iluminar esto porque es una imagen dentro de la diapositiva y se me ilumina toda la imagen. Acá, el de la cruz, no, pero puedo hacer esto. No. A ver si puedo resaltar texto. No me deja tampoco. Bueno, está. El de la cruz. Esto es un sintagma nominal. Es un sintagma nominal que tiene un núcleo cero, digamos, un núcleo ausente, pero está de alguna manera implícito porque estoy hablando de el cerro. El Cerro de la Cruz. ¿Ah? Si en lugar de Pan de Azúcar dijera el Cerro de la Cruz, ¿qué estoy haciendo con de la Cruz? Ahí ya no es un sustantivo en aposición. Simplemente es un modificador, sintagma preposicional, que está aportando una característica para que yo identifique, es especificativa, para que yo identifique el cerro de ese cerro del otro que no tiene cruz. ¿Me están entendiendo? Sí. Déjenme verles las caras porque yo quiero ver a ver si realmente me están siguiendo, ¿sí? Gente, escuchen.
yo les había dicho que por hoy con esta diapositiva terminamos de ver sintagma nominal. ¿Les quedó alguna duda de todo lo que se estuvo hablando en estos tiempos? Porque al sintagma nominal le dedicamos, yo creo que como 6 encuentros. Son muchos, son un montón. Pero entienden por qué a mí me interesaba que vieran el sintagma nominal, que de repente ustedes habrán pensado, pero es algo sencillo, es el sustantivo y después el adjetivo que está trasladado a sustantivo y nada más, nones. Con este modelo hay mucho escondido desde el punto de vista semántico en el sintagma nominal. Entonces, ¿quedó entendido finalmente el sintagma nominal o todavía se quedaron con dudas? ¿Se anotaron alguna cosa? Porque ustedes si tienen dudas y no las quieren plantear en el momento, a ver el chat, a ver si me escribieron algo por el chat, porque hay veces que me dicen algo por el chat. No me dijeron nada. Así que puedo quedarme tranquila. Con esto terminaron entendiendo por lo menos la complejidad que puede llegar a tener un sintagma nominal, ¿no? Ojo, vemos un sintagma nominal, bueno, vamos a detenernos. Es un sustantivo relacional, es un sustantivo... todo tiene que ver con la semántica, ¿no? Es un sustantivo de verbal que selecciona léxicamente. La semántica está muchísimo más involucrada en esto. Me quedo tranquila, entonces. Vieron que yo les mandé, no me contestaron, pero el que calla otorga, ¿no? Sí, Carmen, sí. Bueno. Entonces, vieron que yo les mandé otra presentación. Vamos a empezar con diátesis, ¿sí? En el próximo encuentro. Entonces, todavía falta un tiempito, pero como hoy se ve que hubo cosas que fueron nuevas, digamos, para ser entendidas, lo dejo por acá, porque las neuronas a esta altura están medio cansadas y empezar a explicar diátesis, que también es complejo, no. Ustedes vayan procesando esto tranquilamente y cuando lo tengan procesado yo mando el chat de hoy, lo mando el encuentro cuando lo tenga subido a Zoom y ya está, ¿ya? Los que no pueden venir ya saben que lo tienen. ¿Estamos? Carmen, una preguntita nomás cortita. Sí. Ahora ya no se puede hablar de enunciado, a no ser que sea solamente en el tema de la escritura, de cómo está plasmado. Pero ¿cómo le diríamos nosotros a los alumnos cuando estemos enseñando y tenemos un enunciado con varias oraciones? ¿Fragmento de texto? A ver, no es que no se pueda hablar de enunciado, se puede hablar de enunciado. Lo que pasa es que ¿qué pasó en este modelo? La palabra enunciado dejó de ser una referencia primaria para poder trabajar las funciones sintácticas en la oración. Para Alarcos era una referencia primaria. ¿Por qué? Porque empezaba hablando de enunciado y luego hablaba de enunciados con verbo conjugado y enunciados sin verbo conjugado. Entonces, la referencia del funcionalismo alarquiano era una referencia mucho más puntual, mucho más desde el punto de vista estructural, enunciados oracionales y enunciados no oracionales. En esta gramática, la palabra enunciado es una unidad de sentido, es igual que lo que decía Alarcos, solamente que no es la primera referencia a la que tenés que remitirte, sino que la primera búsqueda que tienen que hacer los chiquilines es al verbo o a la predicación. ¿Cuántos verbos hay acá?
¿Cuántas oraciones hay acá? ¿Cómo están relacionadas? Entonces, ahí recién podés hablar de que esas oraciones que están coordinadas o están subordinadas participan de un mismo enunciado. Entonces, a enunciado lo colocás en segundo lugar. Están configurando un mismo enunciado porque hay una misma curva de entonación, pero no se le da a la palabra enunciado un carácter estructural como se lo daba al Arcos. Se le da un carácter más bien secundario, más bien pragmático. Yo digo, Pedro vino y estaba contento, entonces yo ahí estoy, a través de los verbos estoy predicando 2 veces de Pedro, ¿verdad? Y entonces podemos decir perfectamente que hay 2 oraciones que están coordinadas. Y en la segunda no se menciona al sujeto porque aparece en la primera. Son 2 oraciones que tienen el mismo sujeto. ¿Está? Sí, Y muchas gracias. luego decimos, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Son 2 oraciones que están sueltas por ahí, están libres o están de alguna manera conectadas? No, están conectadas. Hay una conjunción allí que las conecta y que implica sumatoria. Entonces ahí es cuando tú podés llegar a decir, es al revés la cosa. Estas 2 oraciones participan de un mismo enunciado. ¿Ah? Porque acá no es tanto un enunciado oracional, sino una oración enunciada. Una oración dicha, tanto sea escrita como oral. Una oración realizada en el discurso, en el habla. Tanto sea habla entendida como lengua escrita, como habla entendida como lengua oral. El habla saussuriana, que es el concepto de realización, que es traducida como habla, pero en realidad es parole, es palabra para Saussure. O sea, no es el habla en el sentido de hablar, sino palabra en el sentido de realización. Por eso muchas veces nosotros nos confundimos al leer a Saussure traducido y decimos que pensamos en el habla solamente como una realización oral. No, no es una realización oral el habla. El habla es la parole, es decir, la palabra. Puede ser escrita, puede ser oral, en el sentido de la realización de determinado contenido. Estas son cosas muy interesantes. Son cosas muy interesantes. Pero en realidad el concepto de enunciado viene de la pragmática. Entonces, lo que hace esta gramática es usar la pragmática, pero para explicar el sistema de la lengua. ¿Está? Entonces, podés perfectamente hablar de enunciado, pero hacelo en último lugar. Claro. ¿Ah? Sí, yo primero les preguntaba lo de los verbos para reconocer oraciones, pero no sabía si podía nombrar después enunciado o no. Claro que sí, claro que Me quedaba sí. esa duda. No está prohibido, simplemente que aparece en segundo lugar porque son oraciones enunciadas, oraciones convertidas en un enunciado porque fueron producidas, tanto sea en lengua escrita como en lengua oral. ¿Estamos? Bueno, muchas gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Por hoy no, Carmen. Muchísimas gracias. Bueno, nos vemos la próxima. próxima. Chao, chao. Hasta la próxima. Chao, chao, gracias. Hasta la próxima. Gracias, Gracias, Carmen, chao. nos vemos. Chao, gracias.